El primer amor de Rafael, Daniela, fue diagnosticada con una enfermedad terminal. Su último deseo antes de morir era celebrar una gran boda con Rafael. Lo más absurdo fue que Rafael no solo aceptó, sino que también me pidió que fuera dama de honor de Daniela, e incluso que nuestra pequeña hija fuera la niña de las flores. Me negué rotundamente, pero él me lanzó fríamente 2 palabras: divorcio. Capítulo 1. La víspera de la boda, mi hija desapareció repentinamente. En ese momento, Rafael estaba acompañando a Daniela en el centro comercial probando vestidos de novia y eligiendo anillos de diamantes, completamente absorto en su amada. Desesperada, acudí a él en busca de ayuda, pero solo recibí una mirada fría y sarcástica: Laura, si no quieres asistir a la boda de Daniela, nos divorciamos. No uses a nuestra hija como excusa. Cuando volví a ver a mi hija, su pequeño cuerpo estaba cubierto de sangre y ya no respiraba. Mi corazón se congeló al instante. Recordé la escena en el centro comercial, cuando Daniela, al ver el precio del vestido, dijo con falsa consideración: no importa, Rafael, es demasiado caro. Si gastas tanto en mí, ella se enfadará. Pero Rafael sonrió dulcemente y respondió: no te preocupes, es mi dinero y puedo gastarlo en quien quiera. El vestido era tan deslumbrante que me quedé absorta. Cuando Rafael y yo nos casamos, no hubo boda, ni anillos, ni vestido de novia. Todo fue tan humilde. En realidad, no quería venir aquí a sufrir, pero mi hija había sido secuestrada. La busqué toda la mañana sin éxito y, sin otra opción, acudí a Rafael. En cuanto me vio, la dulce sonrisa en su rostro desapareció al instante. ¿Qué haces aquí? Con la voz temblorosa por la preocupación, le dije: Rafael, nuestra hija ha desaparecido, la han secuestrado. Pero él frunció el ceño y me reprendió con enojo: Laura, si no quieres venir a mi boda con Daniela, dilo directamente. No juegues con la seguridad de nuestra hija. Con esfuerzo, pronuncié cada palabra con claridad: Rafael, no es una broma, nuestra hija realmente ha sido secuestrada. Rafael estaba visiblemente molesto. En su mente, estaba convencido de que había inventado todo esto para sabotear su boda con Daniela. Pero mi hija realmente había desaparecido. Cuando recibí el video del secuestro, sentí que miles de agujas atravesaban mi corazón, un dolor insoportable. Temblando, le mostré el video a Rafael. Él tomó el teléfono, lo miró brevemente y dijo con desdén: Laura, ¿crees que me voy a creer esto? Daniela está al final de su vida, pero nuestra hija es pequeña y tendré mucho tiempo para estar con ella en el futuro. No sean tan infantiles. ¿Qué sentido tiene competir con una enferma? Dicho esto, intentó irse con Daniela, pero lo detuve, las lágrimas brotando sin control. Rafael, no estoy mintiendo. Él me apartó con fuerza, su rostro oscurecido por la ira. Laura, te lo he dicho, si no quieres venir a la boda de Daniela, nos divorciamos. No uses a nuestra hija como excusa. Daniela, al enterarse de que padecía una enfermedad terminal, fue llorando a buscar a Rafael y le dijo que su único deseo era que sus padres presenciaran su felicidad y tener una gran boda. Rafael aceptó sin dudarlo. Pero lo peor fue que Daniela pidió que yo fuera su dama de honor y que nuestra hija fuera la niña de las flores. Ante esta absurda exigencia, Rafael también asintió. Cuando me negué, me amenazó: muy bien, si no quieres ser dama de honor, nos divorciamos y me quedo con la custodia de nuestra hija. La familia de Rafael tiene mucho poder y un equipo de abogados formidable. Yo sola no podía enfrentarme a ellos. Por eso, Rafael estaba convencido de que había inventado el secuestro de nuestra hija para no tener que ser dama de honor en su boda con Daniela. Al ver cómo se alejaba con Daniela, mi corazón se heló por completo, sumido en la desesperación. Capítulo 2. Hace 6 años, en el campus universitario, Daniela y Rafael eran la pareja envidiada por todos, siempre juntos y llenos de dulzura. Pero después de graduarse, la familia de Rafael se opuso a su relación. Daniela aceptó el dinero que le ofrecieron y, sin dudarlo, se fue al extranjero, donde pronto encontró un nuevo amor. Durante ese tiempo, Rafael cayó en una profunda depresión. Yo era estudiante de medicina. Un día, la abuela de Rafael sufrió un infarto en una plaza que quedaba en mi camino de regreso a casa. Rápidamente le practiqué reanimación cardiopulmonar, gracias a la atención oportuna,
logré salvarle la vida. Desde entonces, la abuela de Rafael me trató con especial cariño y, al enterarse de que era huérfana, me brindó aún más afecto. Me llevó a su casa, y en el momento en que vi a Rafael, sentí que el aire me faltaba. Aunque él no parecía muy entusiasmado, gracias a la insistencia de su abuela, comenzamos a tener contacto. Antes de morir, el mayor deseo de la abuela era ver a Rafael casado y con hijos. La noche de bodas, Rafael, con los ojos enrojecidos, me dijo con furia, ¿ahora estás satisfecha? ¿Cuánto tiempo llevas planeando casarte conmigo para quedarte con mi fortuna? Desde la universidad, ¿verdad? Su tono era helado, y su mirada rebosaba desprecio. Pero él no sabía que yo desconocía por completo su posición económica y que nunca ambicioné su dinero. Me casé con él simplemente porque lo había amado desde la universidad. Conteniendo las lágrimas, soporté su rudeza y el dolor que me infligió. Cuando quedé embarazada, Rafael dejó de tocarme, como si hubiera cumplido su deber. Una vez, le preparé una sopa de cuerno de ciervo, pero él, mirándola con desdén, la derramó sobre mi cabeza y dijo, ¿no es suficiente con darte un hijo? No te pases de lista. No creas que volveré a tocarte. No seas desvergonzada. Me quedé paralizada, llena de impotencia, pero no pude decir nada. Ya me había juzgado sin remedio. El día del parto, ni siquiera apareció. Si no hubiera sido por la llamada desesperada de su abuela, probablemente nunca habría venido. Ni siquiera quiso cargar a nuestra hija, solo la miró de lejos y dijo, bien, ya cumplí. Me voy. Después del nacimiento de nuestra hija, la abuela de Rafael vivió unos años más. Pero él, en cambio, me odiaba cada vez más, convencido de que me había aprovechado de la compasión de su abuela para casarme con él. Comenzó a frecuentar clubes y fiestas con mujeres que se parecían a Daniela, incluso obligaba a nuestra hija a llamarlas mamá, solo para herirme. Una noche, cuando estaba borracho, intenté ayudarlo, pero él gritó, Daniela. Al reconocer mi rostro, me apartó bruscamente, lárgate. No me toques. Laura, desde la universidad supe que te gustaba. No, en realidad te gustaba mi dinero. Nunca imaginé que serías tan astuta como para alejar a Daniela y ganarte el cariño de mi abuela. No solo no me quería a mí, sino que tampoco quería a nuestra hija. Capítulo 3. De repente, recibí una llamada de un número desconocido. La voz temblorosa y llorosa de mi hija resonó al otro lado, mamá, sálvame. Sus gritos desgarradores eran como cuchillos clavándose en mi corazón. Faltaban solo 2 días para la boda de Rafael y Daniela, y aunque aún no estábamos divorciados, él ya se atrevía a organizar una boda con otra mujer a plena luz del día. Mientras Rafael se ocupaba de los preparativos de su boda con Daniela, yo me desesperaba buscando pistas sobre el paradero de mi hija secuestrada. Los secuestradores me habían amenazado con no llamar a la policía. No tuve más remedio que seguir sus instrucciones, pero justo el día antes de la boda, recibí una foto de mi hija por parte de los captores. En ese instante, mi mundo se derrumbó. Mi hija ya no estaba. Grité desesperada al teléfono, exigiendo saber dónde se encontraba. Siguiendo la dirección que me dieron, llegué a una fábrica abandonada donde encontré el cuerpo sin vida de mi hija, cubierto de heridas. Un frío helado recorrió mi cuerpo, mis piernas cedieron y caí de rodillas al suelo. Con manos temblorosas, abrí mi teléfono para enviar un mensaje. Fue entonces cuando vi una publicación de Daniela, vestida de novia, con un hombre del brazo, mi propio esposo, Rafael. La imagen me quemó los ojos, cargada de ironía y dolor. Daniela lo había abandonado por dinero, pero ahora, arruinada y enferma terminal, regresaba a su vida. De no ser por la abuela, Rafael ya me habría divorciado para casarse públicamente con ella. Cuando nos casamos, también soñé con vestirme de blanco, disfrutar de una luna de miel y celebrar una boda. Pero cada vez que fui a probarme vestidos o a sesiones de fotos, estuve completamente sola. El día de la ceremonia, Rafael me abandonó para irse al extranjero. Incluso proyectó un video en pantalla gigante durante la recepción donde declaró, Rafael jamás amará a Laura en esta vida. La humillación me abrazó el rostro. Apreté los puños, bajé la cabeza y completé el ritual nupcial sola, rodeada de risas burlonas.
Aquella farsa de boda la terminé por pura fuerza de voluntad, y desde entonces, me convertí en el hazmerreír de la ciudad, la esposa abandonada por excelencia. Durante mi embarazo, ni una sola ecografía o parto contó con su presencia. Sin embargo, nunca faltó a una sola cita médica de Daniela. Abrazando el cuerpo inerte de mi hija, permanecí paralizada, llorando hasta quedarme sin voz. Como si me vigilaran, los secuestradores llamaron: «Tengo las pertenencias de tu hija. Haz lo que te diga y te las devolveré». El teléfono no dejaba de sonar. Lo atendí en estado de shock, solo para darme cuenta de que había amanecido. Era el día de la boda de Rafael y Daniela. Él me increpó al otro lado de la línea: «¿Por qué no has venido? Si no apareces, todos pensarán que Daniela es la amante. Debes venir con nuestra hija para limpiar su reputación». Con la garganta seca, grité histérica: «Rafael, nuestra hija ha muerto». Pero él, como si no me oyera, continuó: «Apresúrate y ven, ¿me oyes? Te advierto, si no vienes hoy, nos divorciamos y me quedo con la custodia. No verás ni un centavo». Una risa fría escapó de mis labios. Ahora que mi hija ya no estaba, él no significaba nada para mí. De no ser por la custodia y el deseo de estar cerca de ella, hace tiempo que habría pedido el divorcio. «Rafael, acepto el divorcio», dije antes de colgar. Sabía que empezaría a sospechar de alguna trampa, pero ya me daba igual lo que pensara. Sin haber recuperado las pertenencias de mi hija, organicé un funeral sencillo. Solo yo estuve presente. Mientras tanto, Rafael celebraba la boda del siglo con Daniela, transmitida en vivo, pues ella era una estrella en auge. Observé en la pantalla cómo Rafael levantaba con ternura el velo blanco de Daniela, y luego miré a mi hija en el ataúd. Las lágrimas brotaron de nuevo. En la oscuridad de la noche, los fuegos artificiales iluminaban el cielo. Qué ironía que un día tan hermoso fuera el aniversario de la muerte de mi niña. Le envié un mensaje, reiterando: «Acepto el divorcio». Capítulo 4. Estos últimos días, he estado tan ocupada buscando pistas sobre el secuestro de mi hija que casi me olvido de volver a casa. Cuando la abuela se enteró de que Rafael estaba organizando una boda de ensueño para Daniela, se enfureció tanto que terminó en el hospital. Para cuando me llamaron, ya estaba conectada a un respirador, al borde de la muerte. La anciana tomó mi mano y, con voz débil, preguntó: «¿Y la niña? ¿Dónde está mi bisnieta?». Al mencionar a mi hija, las lágrimas brotaron sin control. La abuela siempre había sido buena conmigo y con mi hija, y ahora que estaba a punto de partir, no podía permitir que se fuera con ese pesar. «Abuela, la pequeña está en el jardín de infancia. La próxima vez la traeré a verte», mentí. De repente, Rafael irrumpió en la habitación, agarró mi mano con fuerza y, con una mirada gélida, dijo: «Laura, trae a la niña de vuelta. La abuela siempre te trató bien, ¿y ahora te pones caprichosa?». Intenté soltarme, pero él me empujó contra la pared. «Rafael, el que debería sentirse culpable eres tú. Si no fuera porque insististe en casarte con Daniela, la abuela no estaría así. No tienes derecho a reprocharme nada», grité. Una sonrisa sarcástica apareció en sus labios. «Tráemela ahora mismo, o iré a buscarla yo». Sin pensarlo, le mordí el brazo con todas mis fuerzas. Él soltó mi mano por el dolor. «Mi hija está muerta», exclamé antes de salir corriendo para tramitar el certificado de defunción y dar de baja su registro. Al llegar a casa, empecé a recoger las cosas de mi hija. Apenas terminé, la puerta se abrió de golpe. Rafael, con los ojos inyectados en sangre, entró furioso. «Laura, ¿lo hiciste a propósito? ¿Es tu venganza por la boda de Daniela? ¿No tienes corazón?». «La abuela ha muerto», rugió. La noticia me dejó paralizada. Al menos, pensé, no tendría que enterarse de la trágica muerte de su bisnieta. En un solo día, había perdido a 2 seres queridos. Tomé el certificado de defunción recién emitido y lo arrojé a su cara. Por un instante, pareció sorprendido, pero rápidamente recuperó su frialdad. «No creas que me engañas. Los certificados pueden falsificarse». «Asistente, llévala al sótano», ordenó.
El sótano era donde guardaba a sus mastines tibetanos, bestias feroces. Una noche allí sería mi fin, y todavía no había descubierto la verdad detrás de la muerte de mi hija ni recuperado sus pertenencias. No podía morir. Me aferré a su pierna, suplicando entre lágrimas, no, por favor. Pero fue inútil. El sótano era un infierno oscuro, los mastines gruñían en la habitación contigua, mientras serpientes se deslizaban sobre mí. No me atrevía a moverme, a respirar fuerte, ni siquiera a cerrar los ojos. Tenía que sobrevivir, por justicia para mi hija. Cuando me liberaron al día siguiente, tenía una herida en el cuerpo, sin saber si era de una mordedura o un rasguño. Suponiendo que las serpientes de Rapael no eran venenosas, no le di importancia. Lo único que importaba era encontrar los restos de mi hija. Al ver la herida, Rapael ordenó a su asistente que me llevara al médico, pero esquivé su contacto. Su mano quedó suspendida en el aire, y hasta el asistente pareció sorprendido, era la primera vez que lo rechazaba. Antes, cualquier gesto suyo de preocupación me hacía feliz como un perrito moviendo la cola. Pero ahora, ya no sentía nada por él. Cojeando, dije, no hace falta. Cuando tengas tiempo, firmamos el divorcio. Él soltó una risa fría. ¿Crees que esto es un juego? Mataste a la abuela y pagarás por ello. Enciérrenla. Que se arrodille 3 días en su funeral. Durante el funeral, permanecí arrodillada 3 días y 3 noches, hasta que las piernas me fallaron y casi me desmayo. Rapael no dejaba de burlarse, no finjas desmayos. Si te levantas antes, añadiremos un día más. No me permití descansar ni un segundo, necesitaba salir pronto para seguir buscando. Pero no me arrodillé por culpa, sino para despedirme del amor que la abuela me había dado, y para recordar que enamorarme de Rapael había sido el peor castigo de mi vida. Capítulo 5. Apenas terminó el funeral, Daniela cayó repentinamente enferma. Rapael, desesperado, dejó todo de lado y corrió al hospital para cuidarla. Mientras tanto, aproveché ese momento para recoger todas nuestras pertenencias en la casa, incluidas las de mi hija, dejando todo impecable. En ese instante, el número anónimo volvió a llamar. Si quieres las pertenencias de tu hija, ven a buscarlas tú misma. Recuerda, nada de policía, o las arrojaré al mar. Al escuchar esto, el corazón se me encogió de angustia y salí disparada hacia el lugar indicado. Mis padres murieron en un accidente automovilístico una noche, y yo, sentada en el asiento trasero, fui la única superviviente de esa tragedia. Desde entonces, aunque obtuve mi licencia de conducir, nunca me atreví a manejar. Sin embargo, el único regalo de cumpleaños que Rapael me dio fue precisamente un auto. Ahora, para recuperar los restos de mi hija, apreté los dientes y superé todos mis miedos, encendiendo el motor. Al ver al secuestrador, mis piernas flaquearon y caí de rodillas con un golpe seco. Con la voz quebrada por el llanto, supliqué, por favor, devuélveme las cosas de mi hija. Te prometo que no llamaré a la policía, solo quiero que descanse en paz. El secuestrador, con una sonrisa repugnante, me tocó la cara y dijo con crueldad, claro, transfiéreme 1 millón a mi cuenta. Dicen que eres la esposa de Rapael. Los otros secuestradores rieron burlonamente, ¿qué esposa? Más bien una mujer abandonada. Sus carcajadas resonaron en mis oídos como cuchillos. Aguantando la humillación, temblorosa y pisoteada, saqué mi teléfono y llamé a Rapael. ¿Podrías darme 1 millón? Del otro lado, hubo un silencio, seguido de una voz fría y sarcástica, como siempre, capaz de cualquier cosa por dinero. Ni aunque te acostaras 1000 veces podrías pagarlo. Las lágrimas rodaron por mis mejillas sin poder contenerme. Ya lo oyeron, no me dará el dinero, les dije a los secuestradores, sumida en la desesperación. Furiosos, los secuestradores me taparon la boca y me obligaron a tragar pastillas. Las escupí una y otra vez, pero insistieron hasta que mi mente se nubló y perdí la conciencia. En medio de la confusión, solo sentí que me arrojaron a una cama y tomaron fotos conmigo. Cuando desperté, las pertenencias de mi hija estaban a mi lado. Las abracé con fuerza y sollocé, el dolor y la desesperación ahogándome. Afortunadamente, recordé el rostro de los secuestradores y, sin que se dieran cuenta,
tomé fotos con mi teléfono. Acto seguido, fui a la policía a denunciar el hecho y luego llevé el cuerpo de mi hija al hospital para la autopsia. La gente a mi alrededor se tapaba la nariz y retrocedía con asco. Justo entonces, Rafael estaba en el hospital con Daniela para su revisión. Rápidamente, le cubrió los ojos y murmuró, «¡Qué asco, no mires!». Al verlo, sentí un frío helado recorrer mi cuerpo. «¿Asco, Rafael? Esa es tu propia hija». Cuando nuestros ojos se encontraron, solo vi indiferencia en los suyos. El médico encargado de la autopsia era John, primo de Rafael. Al verme, se sorprendió y exclamó, «Cuñada». Sentada afuera de la sala, me sentía vacía, como si me hubieran quitado todas las fuerzas. John salió y, acercándose, me tomó de la mano, «Deberías curarte esas heridas, estás lastimada por todas partes». Solo entonces recordé mis lesiones, las mordeduras de serpiente cuando Rafael me encerró en el sótano, los cortes que me hice con un cuchillo para no dormir durante el velorio, y las heridas dejadas por los secuestradores. Al pensar en el sufrimiento de mi hija, sentí que 1000 cuchillos atravesaban mi corazón. «Quiero quedarme con mi hija, no quiero que esté sola», le dije a John, quien, al no poder convencerme, suspiró resignado. En ese momento, el médico salió con los resultados de la autopsia. Al escucharlos, todo se oscureció ante mis ojos y caí inconsciente. Capítulo 6. Cuando volví en mí, ya estaba tendida en una cama de hospital. Rafael, con el rostro ensombrecido, estaba de pie junto a la cama y de repente arrojó con fuerza un montón de fotos sobre las sábanas, preguntando con tono acusador, «¿Qué pasa? ¿Tan fácil te resulta divorciarte de mí ahora que tienes a otro hombre? Como no obtuviste mis bienes, ¿decidiste cambiar de objetivo y dirigirte a John?». Al escuchar el alboroto, John entró corriendo, furioso, y gritó, «Rafael, ¿qué estás diciendo? ¿Acaso no sabes por todo lo que ha pasado ella estos días?». Rafael entrecerró los ojos y soltó una risa fría, «¿Por lo que ha pasado?». «A mí me parece que se la ha pasado muy feliz coqueteando con varios hombres». Miré aquellas fotos, eran las que habían tomado los secuestradores. Fríamente, le dije a Rafael, «Rafael, quiero divorciarme de ti». Su mirada se tornó aún más gélida al instante, «¿Divorciarnos? Ni lo sueñes. Después del divorcio, no te dejaré ver a nuestra hija ni te daré ni un centavo». Ya lo había repetido incontables veces, pero ahora nuestra hija ya no estaba, la custodia no significaba nada para mí, y su fortuna nunca me había importado. «Si me devuelves a mi hija ahora, no solo te daré 1 millón, sino 10 millones, con tal de que no nos divorciemos». Rafael seguía intentando dar marcha atrás. Lo miré a los ojos sin expresión, firme, aunque me ofreciera 100 millones, este divorcio es inevitable. Rafael señaló entonces a John, «Lo que John pueda darte, yo también puedo dártelo». John, furioso, levantó el puño y lo golpeó en la cara, «Rafael, estás completamente loco. Tu hija ha muerto y tú sigues acompañando a esa mujer de dudosa reputación. ¿Sabes que el día en que murió tu hija fue justo cuando te casabas con Daniela?». Al escuchar las palabras de John, Rafael hizo una pausa, pero luego volvió a reír, «Así que tú también estás mintiendo por ella. Realmente tienes talento, hasta John has logrado comprar. ¿Cuánto te costó? ¿Tan obsesionada estás con los hombres que no te importa ni la vida de tu propia hija? No me imaginaba que, además de sobornar a mi abuela, también pudieras comprar a mi primo». «¡Qué buena estrategia!». En ese momento, el teléfono de Rafael sonó de repente. Al reconocer la voz de Daniela, se giró inmediatamente, ansioso, y se marchó. Mientras observaba su figura alejarse, me pareció terriblemente familiar, era una escena que había presenciado demasiadas veces. El informe de la autopsia de mi hija llegó justo cuando me daban el alta. Al leerlo, sentí que mi corazón se desgarraba de dolor. Recordé las últimas palabras que me dijo mi hija, «Mamá, sálvame. Mamá, me estoy muriendo, te quiero». Ese día, llevé el cuerpo de mi hija para incinerarlo. Rafael, después de dejar a Daniela cómodamente en casa por la mañana, llegó corriendo y se interpuso en mi camino. «¿Dónde está mi hija? No permitiré que mi hija esté contigo». Sus palabras me parecieron ridículas.
¿Qué derecho tenía él de mencionar a nuestra hija? Levanté la sábana blanca que cubría a mi hija y dije fríamente, Rafael, mira bien. Mi hija está muerta. Allí yacía, inmóvil, sin aliento, sin sonrisa, sin palabras. En el momento en que Rafael vio el cadáver de su hija, se quedó petrificado, como si el aire a su alrededor se hubiera congelado. Permaneció de pie, solo escuchando su propia respiración agitada y los sollozos que apenas podía contener. John abrió la puerta y entró, pero al ver la escena, tragó las palabras que iba a decir y se acercó lentamente a nosotros. Los ojos de Rafael se enrojecieron al instante. Permaneció quieto, con la voz temblorosa. Esto no es real, ¿verdad? John, con las venas del cuello marcadas por la furia, gritó, Rafael, el día de tu boda de ensueño con Daniela fue cuando tu hija murió. ¿Dónde estabas cuando tu esposa e hija sufrían? Incluso la abuela se marchó por tu culpa, y todavía acusas a Laura. Capítulo 7. Entre lágrimas y sollozos, le conté a Rafael cómo habían aparecido esas cicatrices. A medida que hablaba, su rostro se iba palideciendo, sus labios perdían color y, de pronto, sus piernas cedieron, dejándolo arrodillado en el suelo. Tembloroso, extendió la mano y acarició suavemente la cicatriz en el rostro de nuestra hija. De repente, me abrazó con fuerza y, con la voz quebrada, dijo, no sigas, no sigas. Me equivoqué, lo siento, no las protegí. Con frialdad, le aparté las manos y respondí, lo único que lamento en esta vida es haberme casado contigo. Rafael, abrazando el cuerpo sin vida de nuestra hija, lloraba desconsolado. Cariño, mírame, mírame a papá. Entre lágrimas, comenzó a golpearse el rostro con desesperación, repitiendo, merezco morir, merezco morir. Gracias a las pistas que proporcioné, la policía rápidamente encontró más detalles sobre los culpables. Utilizando tecnología, accedieron a las grabaciones de las cámaras de seguridad que los secuestradores habían instalado durante el crimen. Allí quedaron registrados con claridad todos sus actos. Pero para mí, cada vez que veía esas imágenes, era una tortura insoportable, un dolor que me ahogaba. Rafael también las revisaba una y otra vez, con los ojos llenos de angustia y los puños apretados, deseando destrozar con sus propias manos a aquellos monstruos. Fui a la comisaría a declarar. Conteniendo el dolor, relaté todo con una calma glacial. Rafael, escuchando a un lado, me miró incrédulo y preguntó, ¿ellos tomaron esas fotos? ¿Dónde te lastimaron? Dímelo. Lo ignoré y continué describiendo minuciosamente mi experiencia a los oficiales. Cuando terminé, Rafael, destrozado, me abrazó y sollozó, perdóname, no te protegí, te dejé enfrentar esto sola. Me liberé de su abrazo con firmeza y dije sin emoción, no hay nada más que hablar. Divorciémonos. Estar contigo es lo más peligroso. Sus ojos, cansados y suplicantes, parecían los de un perro apaleado que busca perdón. Con voz débil, murmuró, no me abandons. Te daré todo mi dinero. Lo miré y respondí con indiferencia, ¿aún no entiendes? Antes te amaba a ti, no a tu dinero. Pero ahora, ya no siento nada por ti. Él, con la voz entrecortada, insistió, lo sé, cometí errores, te lastimé con mis palabras. Golpéame, insúltame, pero no me ignores. Decidida, terminé mi declaración y salí al exterior, sintiéndome vacía. El sol brillaba intensamente, pero para mí era como si hubiera estado años sin ver la luz, mi vida hasta entonces había sido una eterna oscuridad. Afuera, Daniela aguardaba, sonriente, agitando un informe en la mano. Al ver a Rafael, corrió hacia él, eufórica, Rafael, tengo noticias increíbles. Estoy curada. Ahora podemos estar juntos. Él la apartó con brusquedad y dijo fríamente, no me toques. Mi esposa se molestaría. Aléjate, ella te detesta y yo también. Daniela, obstinada, lo tomó del brazo, ¿olvidaste tu promesa? Dijiste que te casarías conmigo. Rafael estalló, vete. No me toques. Tengo esposa, ¿por qué habría de elegirte? Solté una risa amarga, les lancé una mirada despectiva y me alejé. Rafael corrió tras mí, suplicante, Laura, no te enfades.
Ya no hay nada entre nosotros. Cortaré todo contacto. Por favor. Antes, su rostro me parecía perfecto. Ahora, solo me provocaba náuseas. Su contacto, sus muestras de cariño, que antes anhelaba, ahora me repelían. Con solo un roce, el asco me invadió y no pude evitar llevarme la mano al estómago, conteniendo las arcadas. Rafael, alarmado, preguntó, ¿te ocurre algo? ¿Estás enferma? Retrocedí un paso, evitándolo, no me toques. Tu proximidad me enferma. Capítulo 8. En ese momento, John detuvo su auto frente a mí. Sin pensarlo 2 veces, me subí. Antes de encontrar al verdadero asesino de mi hija, aparte del divorcio, no quería volver a ver a Rafael. Estos últimos días, Rafael me buscó desesperadamente. Golpeó la puerta de mi casa y se quedó afuera durante 3 días y 3 noches, pero nunca abrí. Hasta que no pude soportarlo más y, a través de la puerta, le dije, Rafael, no te veré a menos que sea para divorciarnos. Estar contigo es el mayor arrepentimiento de mi vida. Con solo verte, vomitaría todo lo que he comido en 3 días. Tal vez mis palabras fueron demasiado crueles y lastimaron su orgullo, porque desde entonces nunca más volvió a molestarme. Daniela era una actriz famosa, y su fastuosa boda con Rafael fue presenciada por millones de personas en línea. Muchos vinieron a los comentarios de mis redes para insultarme. Alguien incluso filtró nuestro certificado de matrimonio y reveló que Rafael había faltado a la boda, una ceremonia sin novio, solo con la novia. Los fans de Daniela me llamaron la abandonada y dijeron que, si no fuera por mi intromisión, ella ya se habría casado con Rafael. Pero la verdad era que Daniela lo había dejado por su cuenta, y fue un año después que Rafael y yo empezamos nuestra relación. Sus fans también me acusaron de tener problemas mentales, diciendo que yo estaba obsesionada con Rafael mientras él estaba con Daniela. En realidad, yo lo conocí antes que ella, y también me enamoré primero. Sin embargo, de la noche a la mañana, todos esos comentarios ofensivos desaparecieron. Supongo que Rafael debió intervenir. Entonces, Daniela vino a buscarme y me dijo, divórciate. Rafael no te quiere. Sin ti, nosotros ya estaríamos casados. La miré con calma y asentí, está bien. Avísale ahora mismo y que prepare los documentos. Nos divorciaremos de inmediato. En ese instante, Rafael apareció con el rostro lleno de ira y le espetó a Daniela, Daniela, incluso sin ella, nunca me habría casado contigo. Ella, con lágrimas en los ojos, respondió, pero ya tuvimos una boda. ¿Quién no conocía esa ceremonia espléndida? Después de todo, llevaba años siendo insultada como la abandonada, y tras su boda, esa imagen se había arraigado aún más. Rafael, con una mirada sombría, añadió, si no me hubieras engañado diciendo que tenías una enfermedad terminal, jamás habría habido una boda contigo. Vete. Ahora mismo. No me obligues a usar la fuerza. Era la primera vez que Daniela recibía un rechazo tan brutal de Rafael, y se marchó con los ojos enrojecidos. Rafael me miró y, con voz amarga, dijo, nosotros, divorciémonos. Recordé cuando descubrí que la anciana a quien ayudé era la abuela de Rafael. En ese momento, emocionada, publiqué en redes, esa señora era su abuela biológica. Soy tan feliz, esto debe ser una bendición del cielo por mi bondad. Pero nunca imaginé que esa bondad no sería una bendición, sino el inicio de mi sufrimiento. Después de dar a luz a mi hija, mi amor por Rafael desapareció por completo. Con una sonrisa amarga, le dije, Rafael, si hubieras sabido que todo terminaría así, nunca habría aceptado la invitación de tu abuela para volver a casa, y nunca me habría enamorado de ti. Capítulo 9. Finalmente, nos divorciamos. Después del divorcio, sentí como si hubiera renacido, liberándome por fin de aquellos días dolorosos del pasado. Los secuestradores finalmente fueron capturados por Rafael. Lleno de furia, les infligió el mismo sufrimiento que mi hija y yo habíamos soportado. Mientras los secuestradores gritaban de dolor, suplicando perdón, déjenos en paz, me equivoqué, los ojos de Rafael no mostraron ni un ápice de compasión. Bajo su tortura, los secuestradores confesaron que la mente maestra detrás de todo era Daniela. Al escuchar su nombre, Rafael lo repitió varias veces,
con una mirada cada vez más fría, como si quisiera devorarla viva. En el tribunal, los secuestradores confesaron completamente sus crímenes y los planes maquiavélicos de Daniela. Resultó que Daniela no podía aceptar no haberse casado con Rafael. Antes solo sabía que la familia GU era adinerada, pero nunca imaginó cuánto. Cuando se enteró en el extranjero de que Rafael se había casado, se arrepintió. Al descubrir que yo tenía un hijo con él, comenzó a planear meticulosamente cómo casarse con Rafael. Le mintió diciendo que tenía una enfermedad terminal solo para hacerlo sentir culpable y que se casara con ella. Ahora era evidente que todos sus trucos anteriores habían sido calculados. Mientras observaba todo esto en el tribunal, deseaba con todas mis fuerzas que tanto ella como Rafael ardieran en el infierno. Finalmente, Daniela fue condenada a muerte. Al terminar el juicio, me miró con resentimiento, mientras Rafael la fulminaba con la mirada. La otrora estrella juvenil ahora iba a prisión, una noticia verdaderamente impactante. Lo glamorosa que fue su boda en su momento contrastaba con lo patética que parecía ahora. Sosteniendo la sentencia, respiré hondo y salí del tribunal. Sentí que la oscuridad que pesaba sobre mí finalmente se disipaba. El cielo parecía haberse iluminado de verdad, y pensé que mi hija por fin podría descansar en paz. John me acompañó todo el tiempo y se ofreció a llevarme a casa. Durante este periodo, me había ayudado tanto que mi corazón estaba lleno de gratitud. La vida de Daniela en prisión fue miserable. En solo 2 meses, perdió 10 kilos, demacrada y desaliñada. El día que enterramos a mi hija, por fin sentí un alivio en mi corazón. Durante los últimos 6 meses, apenas había dormido bien. Cada vez que cerraba los ojos, veía el llanto de mi hija, las sonrisas sádicas de los secuestradores y la horrible imagen de ellos libres, sin ser capturados. El día del funeral también fue la última vez que vi a Rafael. Él corrió hacia mí y gritó, «Espérame». Me detuve y me giré para mirarlo. Hace 10 años, incluso si se acercaba con el rostro serio, mi corazón se llenaba de alegría. Pero ahora, 10 años después, por más que sonriera, no sentiría nada. Se acercó y, con voz cargada de culpa, dijo lentamente, «Te deseo felicidad. Estos son los acuerdos de transferencia de propiedades que ya he preparado». No sé exactamente cuándo comencé a gustarme, solo sé que este sentimiento ha durado mucho tiempo. Antes era demasiado cobarde para admitirlo. Desde niño, solo mi abuela me quería. No podía creer que una mujer pudiera amarme sinceramente, pensé que solo buscabas mi dinero, así que solo podía tratarte mal. No merecía a ti ni a nuestra hija. Dicho esto, me puso los documentos en la mano y se marchó. Aún recuerdo cuando me casé con él, me dijo, «Si te casas conmigo, es por dinero y poder. Pero no obtendrás ni un centavo, te equivocaste de persona». Nunca pensé que, 4 años después, me daría todo eso voluntariamente. Pero para entonces, ya no lo necesitaba. Si te gustó esta historia, por favor haz clic en suscribir a mi canal.